enfrentamos un momento de crisis? El rey Josafat recibe la inesperada noticia de que los ejércitos de Moab, Amón y del monte de Seir venían a atacarle. Su respuesta inmediata fue buscar la presencia del Señor para pedirle dirección y ayuda. El rey Josafat reconocía que no sabía cómo enfrentar la situación, pero que estaba en las manos del Señor porque Él era su refugio y su protector. Dios le da respuesta al rey Josafat y le dice: no temas, porque yo pelearé esta batalla por ti. Yo haré frente a tus enemigos. Y el Señor les ordena ir al frente del campo de batalla y observar lo que Él iba a hacer a su favor. La respuesta del rey Josafat y el pueblo de Judá en ese momento fue aferrarse a la promesa del Señor y adorarlo con todo su corazón. Al día siguiente, en obediencia, fueron al campo de batalla y esperaron en Dios hasta que vieron su respuesta. El Señor hizo que esos ejércitos se aniquilaran entre ellos mismos. El pueblo de Israel no tuvo que enfrentarse a ellos, simplemente recoger el botín e irse victoriosos, dándole alabanzas al Señor por la victoria y la salvación que les había entregado. Tú y yo hemos enfrentado situaciones difíciles. Quizá en este momento alguno de nosotros las está viviendo, o en un futuro seguramente las enfrentaremos. Sin embargo, la única manera de permanecer firmes en un momento de crisis es creyendo a las promesas que Dios nos ha entregado. La Biblia nos enseña en el Salmos 9: el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonarás a los que te buscan. Te animo a que en tiempo de crisis busques la presencia del Señor para que te ayude y te dirija a enfrentar esa situación. A que te aferres a la promesa que te ha dado, porque Él cumplirá lo que ha dicho que hará. Y a que permanezcas adorándole con todo tu corazón y haciendo lo correcto mientras esperas ver cómo Dios te entrega la victoria. Usa bien tu tiempo. ¿Para qué estoy en esta tierra? Hay personas que pueden llegar a sentirse confundidas al no saber distinguir la razón por la que están en esta tierra. Esa respuesta no la encontrarás dentro tuyo, tampoco en la opinión de las demás personas, por muy expertas que parezcan. La respuesta a esa pregunta solo la encontrarás en Dios. Él es nuestro Creador y es el único que conoce la razón por la que existimos. El Señor Jesús nos enseña la razón por la que existimos. En Marcos capítulo 12, versículo del 30 al 31 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La razón por la que estamos en esta tierra es para conocer y amar a Dios, para disfrutar de su presencia y también para ayudar a otras personas. El primer mandamiento nos lleva a vivir para Dios y el segundo mandamiento nos lleva a vivir para Dios sirviendo a los demás. Hemos sido creados para cumplir con todo lo que Dios ha planeado, incluso desde antes de que existiéramos. La Biblia dice que fuimos creados por Él y para Él. Las formas las elegimos nosotros de acuerdo a la personalidad que Dios nos dio, a nuestros gustos e inclinaciones. Puede ser a través de las artes, el deporte, la enseñanza, la ciencia, cuidar a las personas, en fin. Hay un sinnúmero de maneras de poder cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho, pero el propósito es el mismo: conocer a Dios y predicar el Evangelio con nuestra vida y lo que hacemos. ¿Qué cosas amas hacer? ¿Cuáles estás dispuesto a hacer incluso sin que te remuneren? Pídele a Dios que te dé la seguridad de cómo usar los recursos que te ha dado para honrar su nombre y ayudar a los demás. Justo así encontrarás la forma de cómo realizar el propósito por el que existes. La razón de vivir ya no las dio el Señor.
Te animo a que busques del Señor para que puedas encontrar la respuesta a por qué estás en esta tierra. Usa bien tu tiempo. ¿Para qué quieres ser conocido? Muchas personas sueñan con ser famosas. Quieren que sus nombres resuenen en el Salón de la Fama de Hollywood o en los Guinness Records. Quizás están pensando en que sean las personas con mayor número de reproducciones en las plataformas digitales, o que su libro sea el mayor vendido en la historia. Tal vez quieren pasar a la historia con un nombre importante que haya tenido la capacidad de un gran descubrimiento, o quizás ser un influencer de gran importancia dentro de su generación. El punto es que muchos hacemos sacrificios y muchos estamos dispuestos a agotar el mayor número de nuestros recursos con tal de hacernos un nombre en esta tierra. La Biblia dice en Marcos capítulo 8 versículos 36 y 37: ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más la pena que tu alma? Nada de lo que tienes es más valioso que tu alma, porque todo lo que tienes o lo que eres en este momento es pasajero, tiene un fin, pero tu alma es eterna. Dios es quien tiene autoridad para destruir o darle vida eterna a nuestra alma. Sí, Él es el creador de todo lo que existe, y todo lo que existe tiene un propósito que obviamente Él fue quien estableció. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito, y nuestro propósito es vivir para Él, para agradar a Dios y no a nosotros mismos, para cumplir con los planes que Él ha designado para nuestras vidas y no con los nuestros. No está mal soñar en grande y querer hacer algo para mejorar nuestra sociedad. De hecho, Dios fue quien plantó ese sueño en nuestro corazón. Él es quien nos hace valiosos y es quien promete honra y fama para quienes le honren. Pero el verdadero sentido de nuestra existencia no es hacernos un nombre, sino dar a conocer el nombre de Dios sobre toda la tierra. Nuestra meta debe ser agradar a Dios y no a los demás o a nosotros mismos. Todo le pertenece y se lo debemos a Dios. Y cuando vivimos para Él, Él viene a morar en nuestro corazón y entonces somos conocidos por Dios. Es decir, entramos a tener una relación íntima, cercana con Él. Nada debería ser más importante que ser conocidos por el dueño del universo, por quien nos creó. Él conoce a los que son suyos y los que son suyos escuchan sus enseñanzas y le obedecen. Quienes viven para agradarse a sí mismos, así hagan actos religiosos en nombre de Dios, realmente no son conocidos por Él, no tienen una relación cercana y real con nuestro Dios. Su fama no trascenderá más allá de lo que la historia llegue a recordarlos, pero sus nombres no se mencionarán en la eternidad. Te animo a que seas conocido por Dios, a que en el reino celestial resuene tu nombre porque viviste para agradar a Dios y para servir con amor a las personas que estuvieron aquí en esta tierra junto a ti. ¿Dónde quieres ser conocido? Al final, tiene más peso ser honrado por el dueño del universo y ser famoso en el cielo. Usa bien tu tiempo. ¿Qué hago con mi vida? La manera de ver la vida va a depender hacia dónde estés mirando. No puedes controlar cada una de las cosas que te suceden, pero sí puedes tener la actitud correcta frente a ellas. Romanos 8:28 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que son llamados según su propósito. Quiere decir que Dios no desperdicia absolutamente nada de lo que vives, sino que si depositas tus experiencias en sus manos, Dios las usará para, número 1, transformar tu vida, parecerte cada día a Jesús y unido a Él llevar mucho fruto de amor, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Así tendrás la fortaleza y la alegría que necesitas para vivir la vida que Dios ha planeado para ti. Número 2. Dios usará tu experiencia de vida para bendecir a otros, animarlos, motivarlos, edificarlos y enseñarlos. Así que, ¿qué harás con tu vida? te invito a que la coloques toda en las manos de Dios, porque Él cumplirá su propósito en ti y a través de ti. Confía en sus promesas. Dios planea bendecir tu vida y a través de ella bendecir la vida de muchos. Te invito a que uses bien tu tiempo. Dios te bendiga. Gracias por tu amor y tu... ¿Qué te impide seguir a Dios? Muchas veces cuando nos plantean acercarnos a Dios y ser dirigidos por Él, llega a nuestra mente una preocupación y es el hecho de tener que dejar las cosas que nos parecen divertidas para empezar a vivir una vida gris o aburrida. En Efesios capítulo 3 versículo 19, Pablo nos dice: le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Contrario a lo que podamos pensar, estar cerca de Dios trae a nuestra vida plenitud y felicidad, porque nos damos cuenta que Dios nos ama con un amor incondicional, que no estamos solos, que es nuestro Padre que nos cuida, nos dirige y nos bendice, que somos únicos, no somos un accidente, hacemos parte de los planes de Dios. Él tiene un propósito con nosotros para bendecirnos y que seamos de bendición a todas las personas que nos rodean. Somos valiosos para Él, no importa lo que hayamos vivido, lo que hayamos hecho, podemos volver a comenzar de la mano de Dios un nuevo capítulo en nuestras vidas. Te animo a que te acerques a Dios sin temores, porque Él está dispuesto a darte todo su amor y, contrario a lo que piensas, no te quitará la diversión de la vida, sino que te llenará de sueños, de ilusiones y de vida eterna. Recibe todo el amor que Dios tiene para darte y comienza a escribir una nueva y mejor historia a su lado. Usa bien tu tiempo. ¿Quieres un cambio? ¿Realmente quieres un cambio en tu vida? Hay un momento en el que empezamos a replantear muchas de nuestras acciones o decisiones porque anhelamos tener resultados diferentes. Hay cambios en nuestra vida que pueden ser trascendentes, pueden transformar completamente nuestro presente y nuestro futuro. La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Hay dos formas en las que puede cambiar nuestra vida si decidimos tomar nuestra relación con Dios muy en serio. El primero es un cambio total. Este cambio ocurre cuando recibimos el regalo de la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz y dejamos entrar a Dios en nuestro corazón. Esta decisión nos permite pasar de estar muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios por causa de nuestros pecados, a poder estar cerca de Él y tener una relación real con Dios, porque ahora somos sus hijos. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, ocurre un cambio total. Pasamos de estar condenados a tener vida eterna, de estar separados de Dios a poder estar cerca de Él, disfrutar de su presencia todo el tiempo. El segundo es un cambio gradual y constante. Cuando comenzamos a tener una relación verdadera con Dios, Él coloca su Espíritu Santo dentro nuestro para que nos ayude a vivir la vida cristiana tal y como Dios la ha planeado para nosotros. Dios comienza a transformar nuestra mente, a sanar nuestras emociones y a dirigir nuestras decisiones. A medida que nos exponemos a su palabra y obedecemos lo que nos dice en ella, van ocurriendo esos cambios que tanto hemos anhelado en nuestras vidas. El carácter de un cristiano jamás permanece estático,
siempre estamos siendo transformados por el poder y el amor de Dios para bien. Así que si quieres cambiar, comienza a moverte en dirección a Dios y luego continúa moviéndote como Dios te dirija. Te invito a no quedarte quieto, a permitir que Dios haga cambios eternos en tu vida. Usa bien tu tiempo. ¿Será que nunca voy a salir de esto? ¿Hay algo que te está atormentando hace algún tiempo? ¿Algo con lo que luchas y que sientes que no te deja disfrutar el presente ni ser feliz? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es grato, lo que es perfecto. La manera en la que puedo superar mi pasado o un dolor que no me está permitiendo ser la persona que Dios ha planeado que sea es renovando mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Conociendo los pensamientos de Dios, lo que Él nos ha querido revelar, y eso lo encontramos en su palabra, en la Biblia. Aceptando los pensamientos de Dios en nuestro corazón es la manera en la que podemos alinear nuestra manera de pensar con la manera de pensar de Dios. Escogiendo cada día creerle a Dios, hablar su palabra a la situación, al problema, a la prueba que estamos enfrentando. Conocer y escoger las enseñanzas de Dios cada día para mantener sus pensamientos en mi mente y en mi corazón me ayudarán a superar el dolor, las pruebas o el pasado y de esa manera poder empezar a vivir la vida en abundancia que Dios me ha prometido. Al cambiar mi manera de pensar, cambiaré mi manera de vivir porque aprenderé a ver la vida de la manera en la que Dios la mira. Te animo a que empieces a conocer cómo Dios piensa y te aferres a esos pensamientos y a su promesa. Y entonces podrás empezar a disfrutar todo lo que Dios te ha puesto enfrente y podrás superar cualquier obstáculo de su mano. Usa bien tu tiempo. ¿Qué hubiese sucedido si el Señor Jesús, al momento de ser aprehendido para ser crucificado, se hubiera arrepentido? La Escritura nos enseña que el Señor Jesús estaba muy angustiado. Testigos que le vieron orar antes de llegar su momento describen que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Sin embargo, encontramos al Señor Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 42 diciendo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús renunció a su propia vida con tal de cumplir el propósito de Dios y con ello salvar la nuestra. Si Jesús hubiese pensado solo en Él en ese momento, hoy estaríamos en grandes apuros. Sin embargo, escogió la obediencia sabiendo el gozo que le esperaba. El Señor Jesús sabía la razón por la que había venido a esta tierra y vivió y murió para cumplir con su propósito. No decía ni hacía nada que Dios no le hubiera dicho que dijera o hiciera, mostrándonos con su ejemplo cómo se debe vivir y amar a Dios. ¿Has pensado en lo que puede pasar si te niegas a hacer la voluntad de Dios? ¿O en todo lo que puede suceder si decides obedecerlo? Quizás en esta tierra no te des por enterado de la trascendencia de tus decisiones, pero créeme, todo tiene un efecto eterno. Espero que hoy agradezcas al Señor Jesús por no haber dicho que no al plan de Dios, que aunque parecía fuera de control, tenía un gran desenlace. En el camino a la cruz parecía que Dios perdía, pero en realidad todos ganábamos. Quizás estés vacilante de hacer algo que Dios te ha pedido, pero confía, Dios sabe lo que hace. Y si Él te ha dicho, hazlo, no te niegues, por muy absurdo, doloroso o lejano de tus planes o de tu bienestar que parezca. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor, siempre será lo correcto. Si te niegas, gozarás de algunos placeres pasajeros, pero te habrás perdido la dicha que se siente el haber cumplido con el propósito por el que estás en esta tierra. Jesús no dijo que no, hizo la voluntad del Padre
Y hoy todos los que le recibimos tenemos acceso a Dios y vida eterna. Te invito a que no te niegues y le digas al Señor que se haga tu voluntad. Te animo a que uses bien tu tiempo. ...1440... Cada día Dios nos regala 1440 valiosos minutos y nosotros decidimos qué hacer con ellos. La Biblia nos enseña qué podemos hacer en Filipenses 4 del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan por ser personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará de su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz guardará sus pensamientos y sus corazones por medio de Cristo Jesús. Así que tú decides qué harás. Puedes escoger quejarte o adorar, enojarte o dar gracias, usar el día de hoy para ayudar y bendecir una vida o simplemente dejarlo pasar. Traer a Dios tus sueños, tus metas y tus preocupaciones o llevar la carga tú solo. Tú decides. Son 1440 minutos que Dios nos da a todos, pero que son solamente tuyos. Yo te invito a que confíes en el Señor porque Él te ama y tiene cuidado de ti. Usa bien tu tiempo. Soy Lizeth Lengua. Dios te bendiga. ¿Cómo serían nuestras vidas si al acercarnos a las Escrituras lo hiciéramos totalmente convencidos que cada palabra que Dios nos dice en ellas es cierto y se cumple? Salmos 32:7 dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Dios es nuestro protector. Y es increíble darnos cuenta que nos canta sus promesas y nos rodea con ellas. Dios tiene un profundo interés en que llenemos nuestras mentes de su palabra y quiere disipar el temor y que tengamos la certeza de que cuida de nuestras vidas. Si elegimos confiar en su palabra, Dios nos llenará de su paz, esa que supera toda comprensión humana y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Dios no ha dicho que no enfrentaremos dificultad, pero sí ha prometido ser nuestro compañero en medio de la crisis. Y nos ha dicho que confiemos, que es suya la victoria. ¿Le creemos realmente? Así que cuando nos acerquemos a las Escrituras, hagámoslo convencidos de que es cierto lo que Dios nos dice en ellas. Él ha prometido fortalecernos con su poder para perseverar en medio de la prueba y nos ha dicho que tiene reservadas sus bondades para quienes le temen. Dios es nuestro protector, es nuestro refugio y es el que nos llena de alegría y trae calma a nuestra alma con sus canciones de victoria. Así que les invito a que nos levantemos y entonemos convencidos sus promesas. Les animo a que usen bien su tiempo. Piensa en un regalo que te encantaría recibir. A todos nos agrada recibir obsequios. Sin embargo, hay uno que es mejor que cualquier regalo que podamos imaginar y permanece en las manos de Dios esperando que lo recibamos. Ese regalo es la oportunidad de volver a empezar. La Biblia dice en Juan 3:16-17, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Si lo aceptas en tu corazón, Dios te regala la oportunidad de perdonarte. Para Dios no es imposible borrar y olvidar todos los pecados cometidos. Quizá hay que asumir consecuencias por las decisiones que se tomaron. Tal vez algunas personas continúen señalándote o quizá tú mismo te señales.
pero Dios está dispuesto a regalarte su perdón a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Dios te regala la oportunidad de soñar. No solo borra tus pecados, te acepta como su hijo, sino que te capacita para ir más allá. Dios recibe lo que el mundo desprecia, lo toma en sus manos y con su palabra va transformando su forma de pensar y de actuar, hasta escribir una historia que tenga las huellas de su presencia, su amor, su paciencia y su poder, para que sea visible que donde parece que todo acaba, Dios puede recomenzar. Para Él no es imposible hacer las cosas mejor que si fueran nuevas. Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. ¿Aceptas su regalo? Te invito a que no lo pienses tanto. Te animo a que uses bien tu tiempo. Dios te bendiga. ¿Te has sentido inseguro a la hora de tomar una decisión porque no sabes si es lo correcto? Hay momentos en que puede resultarnos complicado distinguir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos llegar a sentirnos confundidos y desesperados tratando de reconocer si la voz que estamos escuchando proviene de Satanás, de nuestros propios deseos, o si es la voz de Dios. Cuando la Real Policía de Moncada de Canadá capacita a su personal contra falsificación de dinero, no hace que sus estudiantes se concentren en los billetes falsos. Hay demasiadas formas de falsificarlos. Sin embargo, hay un billete genuino. Lo que hacen entonces es concentrarse en estudiarlo detalladamente, de tal manera que cualquier billete que no coincida con el billete genuino se considera falso. La única manera de conocer la voluntad de Dios es pasando tiempo con Él, centrándonos en conocerlo a través de una relación personal en la que estemos interesados por lo que le agrada, la forma en la que revela su carácter y nos habla a través de su palabra. La Escritura nos enseña que Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Juan capítulo 10 versículos 4 y 5 dicen: Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Aunque hayan muchas voces, la palabra de Dios es la fuente genuina de su voz. Si estudiamos las Escrituras detalladamente, si llenamos nuestras mentes con su palabra y analizamos todas las cosas desde lo que Dios nos dice a través de ellas, estaremos siendo capacitados para distinguir lo que hace parte de su voluntad y lo que no lo es. La palabra de Dios es el filtro. Todo lo que coincida con lo que Dios nos dice será considerado verdadero. Dios es el camino, la verdad y la vida, y Él nos ha prometido guiarnos y está comprometido en entrenarnos para que seamos capaces de distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo que no lo es, lo que nos hace sabios de lo que nos convierte en necios, lo que nos edifica de lo que nos destruye, lo que nos da la vida eterna de lo que nos conduce por un camino de muerte. Mientras más tiempo pases con Dios, conociéndolo en oración y adoración, especializándote en su palabra y obedeciéndola, te harás más sensible a la dirección de su Espíritu Santo que habita en ti cuando recibiste al Señor Jesús y quien te ayuda y te capacita para que puedas escuchar su voz. Cuando la escuches, no dudes en obedecerla, así no sufrirás pérdida. Te invito a que conozcas al único Dios verdadero. Te animo a que uses bien tu tiempo. Dios te bendiga. ¿Qué pasaría si te encontraras en una situación en la que hablar la verdad significara morir? En el capítulo 4 de Hechos, Pedro y Juan tenían que escoger entre callar o morir. Fueron llevados ante los principales sacerdotes, sí, los que habían estado implicados en la crucifixión del Señor Jesús. Esta vez indagaban en nombre de quién hablaban y realizaban milagros. La Escritura nos enseña en Hechos capítulo 1 versículo 8 que el Señor Jesús prometió:
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que Pedro, quien en una oportunidad había negado al Señor Jesús, esta vez es quien se levanta lleno del Espíritu Santo y junto a Juan proclama que el Señor Jesús es el Mesías, que ha resucitado y que es en su nombre que hace todas las cosas. El respaldo de Dios era tal en ellos que los gobernantes, asombrados de su osadía, reconocieron que habían estado con el Señor Jesús. Dios nos enseña a través de este hecho que el Espíritu Santo nos da sabiduría para proclamar su verdad y que el Espíritu Santo con su poder nos fortalece para que no tengamos temor de testificar ante el mundo, incluidos los enemigos de la fe. No es en nuestras fuerzas, es por su presencia y para su propósito. Dios nos ha enviado a predicar su palabra y Él nos capacita para hacerlo. Si permanecemos en Dios, las personas notarán que estamos con Él porque Él estará con nosotros. Tenemos una misión muy grande: ser testigos por todo el mundo. Pedro y Juan proclamaron la verdad, así les costará la vida. Cuando el consejo los presionó para que guardaran silencio, ellos respondieron: ¿es justo obedecerlos a ustedes o a Dios? Es mejor obedecer a Dios antes que intentar agradar a los demás. El llamado es a no detenernos. No podemos callar una salvación tan grande. Te invito a que seas osado y compartas tu fe. Te animo a que uses bien tu tiempo. Dios te bendiga.